Bienvenidos. Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenido. Continuamos en Café sin Rosca. Damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Cárdenas, con quien vamos a tener esta tertulia de la mañana. Él va a hacer un análisis justamente como todos los miércoles aquí en Hoja de Ruta. No se olviden, estimados amigos, de colaborar con Hoja de Ruta Radio por medio de los superchats y sus donaciones a la cuenta corriente que sale en los comentarios de Facebook y YouTube. Estamos en Hoja de Ruta Radio como Hoja de Ruta EQ en todas las redes sociales. Así que les invitamos a que colaboren con nosotros para seguir manteniendo este espacio digital. Doctor, muy buenos días, bienvenido a la tertulia de esta semana. Adelante, doctor, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, amables oyentes del país y en la quinta región del país, los hermanos migrantes. Hoy queremos dulcificar nuestra tertulia refiriéndonos, ¿quién creyera?, a los borreguitos. Cuando asomó esta palabrita en el argot político y más bien politiquero, los odiadores, los derechosos, los reaccionarios le pusieron énfasis a este término para estigmatizar a los militantes y adherentes de la Revolución Ciudadana. Eran unos borregos, una manada de borregos que seguían a un líder. No eran más para esta gente. Y utilizaron ese término para señalar, para menospreciar, para insultar. Y resulta que del talento creador, de verdadera masificación de publicidad política con mensajes que llegan a la gente, ese grupo de ecuatorianos que más que por otra cosa, por convicción, están impulsando la campaña actual de la Revolución Ciudadana, tomaron la figura del borrego, del borreguito, y le cambiaron su significado, su negativo mensaje insultador y peyorativo, para convertirle en un hilo conductor de las propuestas del programa de gobierno del binomio Luisa González Alcíbar, Andrés Arauz, de la lista 5 de la Revolución Ciudadana. Y lo que ellos consideraron un fuerte impacto para disminuir la legitimidad política de la Revolución Ciudadana, que representa hoy una influencia por sobre el 65% de la población electoral, hoy por arte de talento creativo se ha convertido en la imagen distintiva de la campaña electoral de la lista 5 Revolución Ciudadana. Así como el asno distingue a los demócratas allá, en la cuna de la civilización occidental y cristiana que tanto quieren, aman y añoran los pelucones oligarcas, así como el elefante distingue a los republicanos de la Johnny, asimismo acá en el Ecuador surgió la figura del borreguito, inocente, tranquilito, sereno, paciencioso, humilde, laborioso,
que infunde al ambiente paz en contra de los fanáticos odiadores. Y se les viró la tortilla. Y claro, están molestos por ello. Inclusive hay algunos que en el colmo de su fanatismo ahora ripostan que utilizar la figura del borrego es insultar a la militancia de la Revolución Ciudadana. No nos defiendan, compadres, no nos defiendan. Que al pueblo le queda muy bien esa figura tan bonita, tan indefensa, pacificadora, dulce y tierna de una ovejita, de un borrego. Así que, sin querer queriendo, nos hicieron un gran favor. Ya tenemos un símbolo de campaña, o un borrego que les va a ganar las elecciones. Y se mueren de coraje. Queremos referirnos a lo que está ocurriendo en este momento. Partamos de un hecho real, porque todos lo ven. Al denunciólogo candidato hijo putativo del gobierno, aunque lo niegue y diga que con Lazo no tiene nada que ver, lo que nadie le cree, otra de las grandes mentiras, porque este no es más que un mentiroso. Resulta que del erario nacional se financia la protección oficial a este fulano. Y elementos de la Policía Nacional le acompañan en todo momento y en todo lugar. Y por todos los lugares donde se desplaza este fulano, que intenta desligarse de un vínculo imposible de negarlo. El país siempre le vio como un escandaloso propalador de rumores falsos. Le cuajó la situación en circunstancias en que el odio lo convirtió la traición en política de Estado. Por ese lado inclusive llegó, merced al método de Webster, método de distribución de puestos en la Asamblea Nacional. Llegó a la Asamblea. Y en vez de legislar y fiscalizar, se convirtió en el más obsecuente y servil defensor de las políticas del gobierno de Guillermo Lasso. Eso lo sabe el país. Tanto es así que es el candidato más protegido por la Policía Nacional, que se financia con nuestros impuestos. Ok, pero no pasa lo mismo. Y en contraste con esta protección, sobreprotección de alguien que tiene miedo por las estupideces que endilga no a sus opositores, sino a sus enemigos y perseguidos y odiados, en contraste con ello, Luisa, la candidata a la presidencia de la República por la lista 5 de la Revolución Ciudadana, Luisa González Alcíbar, cuando en medio de una enorme muchedumbre entusiasta y esperanzada, llegó al Consejo Nacional Electoral para inscribir su candidatura ejerciendo su derecho, fue rociada con gases lacrimógenos por parte de esa misma policía que le protege al denuncio. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Así como también ninguna seguridad para la gente que no es de su agrado, del agrado del sector oficial y sus adláteres. Hace días asesinaron a un concejal de la Revolución Ciudadana del municipio de Esmeraldas y anoche explotó un artefacto en una convención, en una reunión de militantes de la Revolución Ciudadana en el cantón fronterizo de Huaquillas.
coincidencias o no, pero la protección es selectiva. Y lo más grave de todo es que no mismo sube, no mismo le creen. Es que ha hecho trampas, conjeturas, mentiras, elucubraciones, escándalos que ni él mismo se reconoce. Tanto más, vale recordarlo una vez más. Lo que llamó el escándalo Arroz Verde, que luego se convirtió en el juicio con el que condenaron a Rafael Correa, a Jorge Glass y al equipo de gobierno de ese entonces, y a honestos empresarios contratistas, después de que este Julano levantó el escándalo de que ese era el más grande atraco con Odebrecht por miles de millones que nunca encontraron y que tuvieron que recurrir al vergonzoso influjo psíquico, le preguntó, ¿en qué quedó esa denuncia? ¿Para qué sirvió que no sea para perseguir, para victimizar y, en definitiva, terminó robusteciendo la conciencia nacional que adhiere con fuerza, con decisión y mayoría a la revolución ciudadana? ¿Dónde está el efecto positivo del denunciólogo en este caso? ¿Qué hizo con el caso Zingue? Hay un comentarista jurídico y petrolero que cuando analiza el caso Zingue dice que es el castigo a la eficiencia. Y enjuiciar el caso Zingue es una estupidez, tanto más que un tribunal de arbitraje internacional condenó al país a pagar 11 millones de dólares. ¿Dónde saldrán esos 11 millones? ¿Es ese el aporte del denunciólogo disque para combatir la corrupción? ¿No será que él engendra precisamente lo que anuncia combatir? Porque no nos olvidemos, el presidente Lasso fue llevado a juicio político por el caso Flotec, que él encubrió, que él tapó y que terminó con la muerte cruzada. Esas son las contradicciones. Mientras a este Julano le protege institucionalmente el gobierno, mediante una cobertura policial que debería ser para todos, a Luisa González Alcíbar, la candidata de la Revolución Ciudadana, lista 5 a la presidencia de la República, esa misma policía le roció con gas lacrimógeno en el momento en que inscribía en el Consejo Nacional Electoral su candidatura. Así están las cosas. Asimismo, en la línea de los odiadores, hay uno que a través de un micrófono de una radio de Quito derrama veneno todos los días. Y como pertenece al grupo de la prensa libre e independiente, que inclusive tiene la bendición de Fundamedios, está en libertad de hacer lo que le da la gana y de decir lo que le sale del estómago. Pero hay una situación un poquito curiosa. Ese programa, donde se comete diariamente el delito de odio, que está tipificado en el Código Integral, en el Código Orgánico Integral Penal, delito de odio, tenía como auspiciante a un programa mundial de UNICEF, que depende de la ONU. UNICEF, al darse cuenta que estaba auspiciando con sus fondos a un programa donde se comete el delito de odio todos los días, paró el auspicio, lo retiró y ahora están protestando. Y dicen que es un atentado en contra de la libertad del insulto y el odio. A otros con ese cuento. Y es alguien que dice llamarse periodista,
pero así lo declararon en una dictadura. Él no estudió en ninguna facultad donde forman a los periodistas y que toman en cuenta la deontología como una condición sine qua non para que alguien que tenga virtudes, talentos y que sea una persona de bien pueda ejercer esa noble tarea del periodismo. Periodista de dictadura no genera otra cosa que un producto saturado de odio. Y UNICEF hace bien en retirar el auspicio al cometimiento diario de un delito de odio. Asimismo, queremos referirnos a un hecho que parecería intrascendente y curioso, pero no lo es. El presidente de la República, en ejercicio de su legítimo derecho, invocó el artículo 148 de la Constitución y decretó el anticipo de elecciones. La muerte cruzada. Con ello, se disolvió la Asamblea Nacional. Se fueron a su casa los 137 legisladores. La Asamblea, entre uno de sus últimos actos legislativos, aprobó una ley que fue al Ejecutivo para su sanción u objeción. Pero vino la muerte cruzada y todo quedó paralizado, porque se cerró la Asamblea Nacional. Pero a un acucioso asesor de Palacio, que debería volver a primer año de Derecho, se le ocurre enviar ese veto, es un veto parcial, que debe conocer la próxima asamblea cuando se instale el poder legislativo en el Ecuador, le envía a quien cree, al administrador de la asamblea, o sea, aquella persona que cuida los muebles, la limpieza, la operatividad de equipos, es decir, que guarda y custodia los bienes de la Asamblea Nacional mientras dura esa suspensión decretada por el presidente Lasso. Y envía para que el administrador, en el tiempo requerido por la ley, se allane o insista para la vigencia de esa ley. ¿Se dan cuenta usted? ¿Se dan cuenta en qué momento vivimos? Si no fuera tan grave, para reírse. Seguramente es algún comedido de aquellos que pululan por Palacio, haciendo méritos, entre comillas, para generar estas estupideces. Pretender que un servidor público que está ahí por la voluntad de alguien que lo nombró, lo designó, que no lo eligió, como es el caso de los legisladores, que son elegidos por el pueblo, pretender que ese fulano sustituya a la función legislativa del Ecuador, están locos. Son cosas que ocurren en estos tiempos, en que los consultores políticos se hacen bolas tratando de generar un escenario apolítico, que la política es mala, que no debe estar en manos de los políticos, la política no debe estar en manos de los políticos, dicen estos consultores políticos, con el objeto de buscar el despegue de ciertas candidaturas que quieren calificarlas como outsider. Candidaturas sorpresivas que vienen de repente. Pero sucede que no son tan outsider que digamos, porque por ejemplo, el mercenario armado hasta los dientes estuvo ya sentado en calidad de secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de Lasso.
Y cuando ya estaba acomodado en su puestito, a nivel ministerial, le bajaron el dedo en la embajada y triste y compungido tuvo que regresar a casita. Y cuando regresaba, asomó al Partido Social y Mal Cristiano y le dijo, como en los tiempos de don Evaristo, viña acá, y se lo llevaron para ponerle de candidato. Un partido conocido por su militancia, por sus líderes, por su trayectoria política, apela a un apolítico, que por otro lado dice francamente que no le gusta la política. Alguien apolítico para ejercer el cargo más político. Entonces no se trata de ningún outsider. Peor aún, aquella persona que en plena pandemia dejó botado el carguito que le cayó del cielo, la vicepresidencia de la República, en tiempos del traidor mayor que tiene el Ecuador. Si no pudo con ese cargo de la vicepresidencia, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hacer como presidente? Pero está en su derecho. Tampoco podemos entonces decir que se trata de un candidato outsider, como quieren hacernos creer sus consultores políticos, denigrando en contra de la política, no de la politiquería. Peor aún, el denunciólogo. Ese señor respira, vive y se alienta con el odio, con el escándalo, con el relajo. Ese es su medio. Ese es su hábitat. En el caso de aquel fulano que pudo haber sido un outsider en la campaña del 2021 y que se vistió de indígena para sorprender a la parroquia, hoy por hoy pretende también asomar como una novedad. Ya no lo es. Peor aún, cuando quienes la auspiciaron en el 2021 están divididos por obra y gracia de la politiquería mañosa que se metió a impulsar una campaña perniciosa para sostener a una bancada de asaltantes del poder que avergonzaron a las etnias y nacionalidades. Ahora ya no está ese grupo monolítico para apoyarle a un fulano que de cuando en cuando, así como el Herba se disfraza de viuda, este se disfraza de indígena. Esos son, no son ningunos outsiders. Pero el asunto es qué proponen, qué plantean. El denunciólogo, ¿qué dice con respecto a las políticas de Estado, al programa de gobierno? Nada más que odio, promesa de mayor persecución. Esa es su consigna, ese es su sino, su destino, el odio. Y el odio en contra del correísmo. Y mientras más odian al correísmo, más crece. Aquí cabe recordar un hecho ocurrido en España por los años 50 del siglo pasado. Juan Domingo Perón en Argentina fue defenestrado y desterrado a España. Si era la ruta de los políticos que caían del cargo y los desterraban. Juan Domingo Perón en España. Y un periodista le dice, señor general Perón, en su patria están ya organizando las elecciones, ya están poniendo candidatos, ya hay candidatos. Y usted muy tranquilo aquí en España, aquí. ¿Cómo cree usted que en un momento dado usted puede ganar elección si usted no hace la campaña? Y Juan Domingo Perón muy sabiamente le dijo al periodista, señor, a mí
Me están haciendo la campaña todos mis opositores. ¿Entendemos? No entienden los de acá, para nada. Que cada vez que se refieren, que critican, que calumnian, que mienten, que persiguen la imagen del correísmo y de Rafael Correa, lo victimiza. Y la gente ya no les cree. Y dicen, ¿por qué le persigue tan este fulano y los que le acompañan? A Rafael Correa por algo será. Y enseguida la memoria colectiva se activa. La década ganada, nadie lo puede negar. Allí está como testimonio de un gobierno extraordinario, de obras, de valores éticos, morales, de vigencia, de la soberanía, de la dignidad. Todo esto constituye el enjambre de los odiadores que han impulsado sin querer queriendo el liderazgo omnipresente de Rafael Correa. Por eso es que en las encuestas crece la preferencia por el binomio de la lista 5, Luisa González Alcíbar y Andrés Arauz. Aquí una referencia. Reconozco la enorme calidad profesional, humana, política e ideológica de Andrés, quien ganó la primera vuelta del 2021 y aseguran que ganó también la segunda. Y en esa circunstancia, y después de que concretó y culminó al más alto nivel su formación académica de estadista, y luego de que constituye uno de los integrantes del equipo asesor del presidente Lula de Brasil, él vino sencillo, humilde, como cualquier borrego, vino y asumió la voluntad del pueblo, la voluntad del proceso de selección primario de la Revolución Ciudadana que le encargó la tarea de la vicepresidencia del Ecuador en este próximo gobierno de transición. Y lo aceptó de mil amores, y ahí le vemos, recorriendo el país, visitando, contactando con medios de comunicación, con sectores populares, gremiales, visitando a la militancia, con una amplia sonrisa, con esa sencillez que tienen los grandes, los estadistas, los talentosos, los que le sirven al Ecuador, y ya lo hizo Andrés Arauz en la Revolución Ciudadana en la década ganada. Eso lo reconocemos públicamente. Por manera que los que difunden esa negativa imagen de que la política es mala, no nos dicen que la política es mala, pero para nosotros, para ellos es un gran negocio. Están en su hábitat, desprestigiando la política para aprovecharse de la política. Así que no comamos cuentos. Aquí hablamos de frente. Esta es una campaña política, con políticos. Y la nuestra es una política de línea, de militancia, de consecuencia, probada en el ejercicio del poder al más alto nivel ministerial en la Revolución Ciudadana. Esa es Luisa González Alcíbar, la próxima presidenta del Ecuador. Históricamente, una mujer elegida por el pueblo. Y esto les molesta a los odiadores. Allá ellos. Nosotros nos vamos con nuestro borreguito que les va a ganar las elecciones. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.